Buenos días, yo Dimitri, yo ruso. No, sé hablar normal, tranquilos. Em, bueno, pues la verdad que doy gracias a Dios porque me apeteció un montón contaros mi vida. Hace un montón que no doy testimonio. Y bueno, pues por lo que sea, el Señor me ha puesto aquí, por lo que sea, me ha hecho recordar toda mi vida desde los 4 años, que era muy niño. Mi hermana y yo somos adoptados. Mis padres que están ahí nos adoptaron con 10 años, o sea, a mí con 10 y a mi hermana con 6. Y bueno, pues veníamos de Rusia, donde bueno, pues vivimos una vida bastante complicada, ¿no? Mis padres biológicos eran alcohólicos y bueno, pues se desentendieron un poco de nosotros, ¿no? Vivíamos en una chabola o sea, a punto de caer, éramos muy pobres y eso bueno, pues me llevó a salir a mendigar en un mercadillo que teníamos al lado, ¿no? Para poder comer. Entonces, bueno, pues con 4 o 5 años yo iba recorriendo un poco esa realidad del país. Todo esto que os voy a contar, al final, yo pienso que soy un privilegiado porque básicamente la realidad que os voy a contar es la de muchos, de miles de niños que estaban en una situación similar, ¿no? Pero por lo que sea, bueno, pues el Señor me salvó, ¿no? De esa situación. Entonces, ¿qué pasó? Que un día mendigando, una profesora me encontró en el mercadillo y me dijo que qué hacía allí, ¿no? Y bueno, pues yo le expliqué que mis padres nos habían abandonado de alguna manera y que tenía que ir a mendigar y buscar comida. Y ella me dijo, bueno, pues preséntate mañana en el colegio que teníamos ahí cerca y así vamos a ver qué podemos hacer con vosotros. Al día siguiente me presenté, me llevaron con el director y me hablaron de un orfanato que había cerca y me preguntaron si yo quería con mi hermana meterme ahí, ¿no? Entonces, yo no lo dudé, dije, vamos, yo les pregunté si iba a comer todos los días, me dijeron que sí, y les dije, venga, pues vamos para adentro, ¿no? Yo creía en ese momento que el orfanato era como la solución a toda mi vida, porque al final, como que ya mis necesidades estaban resueltas y bueno, pues que ya iba a acabar todo el sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues no fue así. Al principio en el orfanato nosotros éramos la novedad, éramos al final, pues eso, todos en plan, ay, qué monos, no sé qué, y eso duró un mes. Como en un orfanato ruso, yo no sé aquí, pero en los rusos puedes estar desde los 0 a los 18 años, pues claro, había muchísimo desnivel de edades entre los niños, etcétera, ¿no? Y ahí pues había muchos grupos donde, o sea, de mayores, otros de más pequeños, etcétera. Y nos pegábamos todos, o sea, aquello era una jungla increíble, ¿no? Pero siempre digo que en un orfanato lo peor creo que no es que te peguen físicamente, porque tú al final, si estás acostumbrado a la violencia, al final acabas acostumbrándote a ello, ¿no? Entonces yo físicamente apenas ya sentía, para mí era el día a día, que bueno, pues era mi día a día. Creo que lo peor de un orfanato es la situación que nosotros vivimos allí, que era como de anularnos, ¿no? Los profesores, o sea, los cuidadores que teníamos, eh, bueno, y muchos niños no paraban de decirnos que no éramos nadie, que jamás saldríamos de ahí, que esa era nuestra realidad, etcétera. Entonces, vosotros podéis ver hoy en día a niños a lo mejor en el parque jugando y con una ilusión por ser el día de mañana un bombero, un policía o lo que sea. Nosotros no teníamos esos sueños porque ya o sea, se encargaban de arrancárnoslos, ¿no? Entonces, creo que esa anulación que nos hacían era lo peor de todo, de todo lo que recuerdo. Eh, Al final, tampoco ellos tenían la culpa de ser como eran, porque pensad que estoy hablando de los principios de los años 90, donde el país pues, salió del comunismo y pasó a la democracia. El comunismo lo dejó completamente roto, había mucha gente pobre en la calle, o sea, y alcohólicos, ¿no? Entonces, bueno, pues
Y en consecuencia, en el orfanato, pues lo que había eran mucha gente trabajando que quizás no tenían la vocación de tratar con niños, ¿no? Pero estaban ahí porque a lo mejor era el puesto que tenían que tener y era su forma de ganarse la vida. Entonces, bueno, yo vivía en el orfanato, pues eso, como os imagináis, en una especie de jungla, y un día resulta que una de las profesoras, una de las cuidadoras que teníamos, me dijo, oye, va a venir mañana un pope a daros una charla. Para que os hagáis una idea, un pope es un sacerdote ortodoxo y bueno, pues como que me llamó la atención porque iba a hablarnos de Dios. Para mí era la primera vez que me salía ese nombre, ¿no? Y yo con tal de no limpiar, porque por las tardes todos los niños limpiábamos, pues dije, bueno, pues me asisto a esta charla que es voluntaria y así me quito todo el tema de la limpieza, ¿no? Bueno, pues de 300 niños a lo mejor que seríamos, asistimos 3 a la charla, estuvimos ahí escuchando al Pope y el Pope empezó a hablarnos acerca de un Dios, un Padre que está ahí, que nos ama, que siempre nos acompaña tanto en el sufrimiento como en lo bueno, ¿no? Y que sufre por nosotros, que nos cuida, etc. Claro, pues yo en ese momento me levanté y dije, ¿dónde está tu Dios? Porque de nosotros se ha olvidado, ¿no? Y él me dijo, bueno, pues después de la charla acércate y ya hablamos en privado tú y yo, ¿no? Y cuando me acerqué después de la charla, él me dio unos iconitos de unos santos, unas velitas y un librito para rezar y me dijo, pídele a Dios lo que quieras que Él te lo concederá. Entonces, bueno, pues yo cada noche me iba encerrando en un baño para poder rezar, etc. Me encendía mis velitas, me ponía los santos ahí en el ventanal y empezaba a rezar el librito que él me dio, ¿no? Pronto me aburrí porque resulta que el librito eran bendiciones de cuando te despiertas, la bendición de la mesa, etcétera, y yo lo hacía por la noche como que no, o sea, me aburrió al final. Y empecé, bueno, sencillamente a hablar con Dios y a contarle mi día a día. Esto que pasó, que al final me aburrió también, porque tampoco tenía, yo lo que buscaba básicamente era poder demostrar al Pope que su Dios no existía, ¿no? Porque al final, bueno, pues, y por eso acababa siempre diciendo, Dios, si existes, pues mándame una señal, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo buscaba aferrarme a algo, buscaba que realmente ese Dios existiera, pero en el fondo como que no lo había vivido nunca, ¿no? Y el milagro sucede cuando una de las, o sea, la enfermera del orfanato se me acerca un día y me dice, oye, mañana va a ser tu cumpleaños. Y entonces, bueno, me sorprendió porque le dije, ¿y eso qué es? Porque no sabía lo que era un cumpleaños y me explica lo que era y me dice que al día siguiente cumplía 8 años. A mí me hace mucha ilusión y me explica, pues mañana te tienen que regalar cosas, una tarta o lo que sea, y claro, bueno, pues yo me reí porque nunca me habían regalado nada, entonces, bueno, me fui, pero me fui muy ilusionado porque como que decía, joder, 8 años, ya soy muy mayor, o sea, llevo muchísima vida ya vivida, y bueno, ese día, cuando era mi cumpleaños, me desperté. Resultaba que nosotros vivíamos, o sea, el orfanato estaba separado por grupos y dentro de cada grupo pues estaban las chicas y los chicos y cada uno dormíamos en una habitación, ¿no? O sea, perdón, los chicos en una, las chicas en otra. Y, y bueno, pues yo me acuerdo de despertarme ese día, esperé que todos los chicos se salieran y algo me llevó en ese momento a arrodillarme en la cama y cerrando los ojos dije, oye, Dios, a mí el Pope me ha dicho que eres todopoderoso, nunca te he pedido nada en serio, pero hoy es mi cumpleaños y me gustaría pedirte algo, y es que cuando cuente aquí hasta 3, aquí aparezca una tarta, y digo, y a cambio yo siempre creeré en ti, ¿no? Entonces conté hasta 3, 1, 2, 3 y ¡puf! Y no apareció nada ahí. Entonces, pero en ese momento, en ese preciso instante, llamaron a la puerta y me dijeron, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. O sea, yo en ese momento eché a llorar porque, bueno, era como la primera vez, o sea, lo de la tarta, para que os hagáis una idea, era lo de menos. A mí, yo lo que al final deseaba y esperaba era tener como esa señal de Dios, ¿no? De que Él me estaba escuchando y que estaba realmente ahí, ¿no?
Entonces, bueno, pues me eché a llorar. Para mí fue como la primera vez en mi vida en la que yo decía, joder, este Dios existe, o sea, este Dios que el Pope me ha hablado, ¿no? Pues realmente existe. A partir de ese día, toda mi vida cambió, no a nivel físico, no a nivel de ambiente ni nada, pero sí creo que en mi interior, porque ese día el regalo más grande que recibí no fue la tarta, sino la fe, porque empecé a partir de ese día realmente a creer en Dios. Eh, yo seguía mi vida normal, seguía pegándome con todos, seguía pues eso, como si nada hubiera pasado, pero es verdad que por las noches, cuando me ponía a rezar, ya era todo muy distinto porque algo ardía en mi corazón y yo notaba que, o sea, que como que era posible que mi vida cambiara, ¿no? Con la oración, ¿no? Entonces, bueno, empecé a rezar y siempre le pedía a Dios, cada vez que rezaba, le decía que nos sacara a mi hermana y a mí de allí. Bueno, nosotros en el orfanato, cada niño, digamos, teníamos unas tareas repartidas y a mí me tocaba siempre cuidar a los bebés. Entonces, bueno, pues yo tenía a mis bebés ahí y jugaba con ellos, les cambiaba los pañales, etcétera. Y de pronto, o sea, cada cierto tiempo veía que los bebés me iban desapareciendo, o sea, como que me faltaba uno, de pronto otro, etcétera. Y había uno que era mi favorito, que un día llegó y no estaba. Y entonces yo pues me quedé muy rayado porque digo, no sé qué está pasando aquí y ya me he enfadado porque además se habían llevado al bebé que más me gustaba, como que resulta que fui a la cuidadora y le dije, oye, ¿qué está pasando? Que están desapareciendo mis bebés. Y entonces me dijo, es que los dan en adopción, no sé qué, vienen pues matrimonios que no pueden tener hijos o lo que sea y les dan una familia, ¿no? Y claro, en ese momento, pues yo dije, joder, esta es la solución a mi vida, ¿no? Y justamente lo que yo le pido a Dios. Porque yo deseaba tener una familia, deseaba sentir ese amor, ¿no? De unos padres. Entonces, bueno, pues esa noche cuando fui a rezar, le expliqué a Dios lo que era una adopción también, lo que me había dicho la señora, y resulta que, bueno, pues le dije, Marina y yo, o sea, mi hermana y yo, queremos que, o sea, queremos ser adoptados. Y en ese momento, pues el Señor me puso en el corazón como que al día siguiente tenía que presentarme a la directora del orfanato y decírselo. Y así hice, pues al día siguiente fui al despacho y le dije, vengo a decirte que mi hermana y yo queremos ser adoptados. Y ella pues se rió y me dijo, bueno, está muy bien tal, pero que vosotros sois mayores, la gente no adopta bebés tan grandes, porque pensad que nosotros teníamos ya, mi hermana 4 y yo tenía 8 años. Y resulta que, bueno, pues le dije, bueno, pero esto me lo ha dicho Dios que te lo diga, o sea que nada más. Y me dijo, bueno, pues si te lo ha dicho Dios que te lo diga, habrá que hacerle caso, anda, lárgate de aquí. Y me fui, ¿no? Bueno, en ese momento perdí, o sea, digamos, me detectaron una enfermedad que era algo relacionado con los pulmones, que no me podían, digamos, tratar ahí en ese orfanato y me tenían que llevar a otro que estaba en Ucrania. Entonces, bueno, resulta que me tenía que ir desde septiembre hasta junio, era un curso entero. Y bueno, había pasado el tiempo, yo ya tenía por aquel entonces, me parece que 10 años o así, y me llevaron ahí al nuevo orfanato. Y un día, o sea, por el mes de noviembre, llevaba 3 meses allí, me sacan de clases y me dicen, oye, ha venido alguien a verte de tu antiguo orfanato de Moscú. Y bueno, pues salí y era el encargado de deportes o sea, del antiguo orfanato. Total que me dice, o sea, le digo, oye, ¿qué haces aquí? Y me dice, pues he venido a por ti porque tu hermana y tú vais a ser adoptados. Y en ese momento, pues fue un momento muy especial para mí. También empecé a llorar porque sentí que Dios me había escuchado de nuevo y que estaba realmente haciendo algo imposible. O sea, porque yo pues eso, como que cuando la directora me dijo que no había, o sea, que la gente no adoptaba bebés tan grandes, pues como que dije, bueno, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Y 2 años después nos comunicaban que nos iban a adoptar. Total, que me vuelvo de Ucrania a Moscú, nos presentan a mis padres, estamos ahí, jiji, jaja, todo muy bien y todos felices. Hasta que nos dicen que, o sea, el traductor me comunica que mis padres se tienen que regresar a España a terminar unos papeleos y
que nosotros, bueno, pues, o sea, que volverán a por nosotros ya en un mes o así. Al final tardaron 2 meses en volver, pero yo todo ese tiempo se convirtió para mí en un infierno. ¿Por qué? Porque todos las cuidadoras, los niños, en plan, se han ido, no van a volver, os han dejado porque no os quieren, etcétera. O sea, era todo el rato así. Lo único en ese momento que, digamos, me mantuvo con fuerza fue mantenerme firme en la oración, porque yo sabía que Dios no, o sea, que Dios no me iba a fallar, ¿no? Entonces, cuando contaba los días que quedaban para que volvieran, y conté un mes, ¿no? Entonces, bueno, pues era por diciembre, imaginaros Rusia en diciembre, o sea, el calor que hace ahí. Pues yo ese día, cuando se cumplió un mes, me pasé el mes entero, o sea, el día entero en la puerta del orfanato esperando a que vinieran mis padres. Y no vinieron, y entonces al entrar otra vez, no te quieren, no van a venir, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues me mantuve firme en la oración, y un mes después pues llegaron y ya nos adoptaron y todo fue genial. Hasta aquí más o menos lo que es la etapa de Rusia, que bueno, pues fue bastante dura, pero creo que a día de hoy pues me ha ayudado a ser quien soy. Eh, Hola, hijo. Es que el que grita papá es mi hijo. Bueno, llegados aquí a España, digamos, la integración para mí resultó sencilla, pero a la vez pues di bastantes problemas, ¿no? Imaginaros, yo venía de una jungla, venía silvestrado, y entonces, claro, o sea, no sabía lo que era ir a un restaurante, ni sabía, yo qué sé, o sea, entonces, al final en el colegio me metieron un año más tarde, o sea, digamos, a lo que me correspondía por aquello de aprender el idioma, etc. Los niños a esas edades son bastante cabrones, entonces, bueno, pues empezaron en plan puto ruso, vete a tu país, inmigrante, no sé qué, no sé, tienes faltos padres y todo eso. Y al final, bueno, pues esto lo decidí resolver por el método tradicional ruso, que es que le partí la cabeza a uno y se acabó el bullying. No soy yo de violencia, por supuesto que no, porque no me gusta, o sea, a pesar de haber vivido toda mi vida con ello en la infancia, no soy una persona violenta, pero reconozco que es verdad que hay personas que parece que si no le das es como que lo estás pecando tú, o sea, era una pasada, ¿no? Y encima el que pegué era el que no era, o sea, era otro. Pero bueno, sirvió como para decir, pues ya está, ¿no? Eh, yo la verdad venía con muchos problemas, o sea, no os voy a negar, venía con muchos problemas porque pensad que yo pasé de no tener absolutamente nada a tenerlo absolutamente todo en poco espacio de tiempo. Luego también ese vacío que yo tenía y que traía de mi infancia de no sentir el amor de una familia, pues también me pasó factura, ¿no? Porque al final yo creía que era un niño normal y no lo era. O sea, yo no era un niño normal, siempre la liaba, era el típico en la clase que buscaba llamar la atención por todo, rompía cosas, me expulsaban cada 2 por 3, etcétera, ¿no? Entonces, al final, como que a mis pobres padres les di una adolescencia interesante, ¿no? Pero siempre les digo que yo lo hice por ellos, porque al final yo tengo que velar por su santidad. Entonces yo estoy seguro que cuando suban al cielo, San Pedro les recibirá con una alfombra roja y les dirá, pasad, pasad, no hagáis cola. Bueno, el caso es que en mi adolescencia pues me enamoré, ¿no? O sea, me enamoré de una chica con 13 años y bueno, pues empezamos a salir y todo eso. Y después de un noviazgo súper largo de 2 meses, resulta que ella me escribe una carta y me dice que lo teníamos que dejar, que ella se iba a Uruguay con no sé qué milonga me contó. Y total que pues yo eso me lo tomé como súper mal y eché toda la culpa a Dios. O sea, yo del orfanato solo me había traído los iconitos de los santos que el Pope me dio y yo cada noche pues seguía rezando. Pero yo es verdad que me daba cuenta que
mi oración iba ya flaqueando. ¿Por qué? Entre otras cosas porque pensaba que como ya tenía todo, no necesitaba tanto a Dios, ¿no? Cosa que es una mentira completa, pero yo vivía en eso. Y cuando pasó esta ruptura con esta chica, que yo creía que ya era, vamos, el amor de mi vida y ya todo iba a suceder con ella, pues para mí fue como un colapso en la cabeza, ¿no? Y le eché la culpa a Dios y diciéndole en plan, ¿por qué vuelves a permitir que yo sufra, ¿no? Entonces le dije, quédate ahí, vete tú por tu camino y yo por el mío. O sea, siempre he creído en Dios. Lo que pasa es que como que no me gustaba la forma que tenía Dios de actuar, ¿no? Entonces, a partir de los 13 años empecé a caminar completamente alejado de Dios. Empecé a liarla mucho más, pues a fiestas, yo qué sé, a beber de todo, ir con malas compañías, con las chicas, etcétera, ¿no? O sea, no digo que las chicas seáis malas, ¿eh? pero es que yo, o sea, a mí me encantaban las chicas y yo me perdía un montón con ellas, ¿no? O sea, entonces, básicamente, pues como que era todo una búsqueda de mí mismo, de llenar ese vacío que os he explicado antes, que yo venía de no sentir el amor en mi vida en mi infancia. Tenía un gran vacío que necesitaba constantemente ir rellenándolo, ¿no? Entonces, al final, toda mi vida giraba en torno a mí, el centro era yo, y los demás eran los que tenían que hacer las cosas para que yo estuviera feliz, estuviera contento, y ya está, ¿no? Bueno, como mis padres siempre han sido bastante... No me mires así, papá. Eh, no, siempre hemos tenido en casa bastante disciplina, y una de las cosas que yo agradezco a mis padres y que hoy en día me doy cuenta que era importante, es que cuando ellos decían que sí a algo era un sí y cuando decían que no era un no, ¿no? O sea, era una cosa totalmente innegociable, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho, pero me ayuda ahora a darme cuenta, ¿no? Que ya a lo mejor tengo un hijo, etcétera. Pero antes, con 16, 17 años, pues era una putada. Y yo estaba todo el día frustrado porque veía que mis compañeros o mis amistades salían por ahí, hacían lo que les daba la gana, volvían a las tantas de la noche y yo tenía un horario y encima si llegaba un minuto tarde, eso equivalía a una hora menos al día siguiente. O sea, era una cosa así. Entonces al final pues me cabreé tanto que empecé a escaparme de casa, ¿no? Entonces teníamos ahí a la policía buscándome, nadie sabía dónde estaba Dimitri y Dimitri estaba de fiesta con el móvil apagado y a lo mejor desaparecía una semana completa, ¿no? Sin dar aviso de nada. De hecho, mi madre a día de hoy le dejaba a mi madre notas en plan, pues eso, me voy de esta casa, no sé qué, como todo súper dramático, ¿no? No vais a volver a saber nada de mí y cosas así. Y bueno, pues no dejaba de ser una cosa que era buscarme, o sea, buscar rellenar otra vez como ese vacío con el que yo venía. Total que un día ya me parece que tenía 18, 19 años, ya me escapé otra vez de casa y al volver mi padre me sentó y me dijo, Dimitri, esta es la última vez que haces esto porque la próxima vez vas a encontrar la puerta cerrada. O sea, no te vamos a abrir más. Y ese día para mí fue clave porque me entendí, precisamente por lo que os he contado antes, como mis padres cuando decían sí era un sí, cuando decían no era un no y no se podía cambiar de opinión. Resulta que yo sabía que cuando mi padre me estaba diciendo esto iba a ser cierto. Es decir, que yo la siguiente vez que me fuera de casa no me iban a abrir la puerta. Entonces le dije, pues vale, pues me meto al ejército. O sea, entonces mi padre se quedó así, dijo, pues muy bien. Y dice, ¿y dónde te quieres meter? Y le dije, pues mira, me voy a meter a algo suave, algo tranquilo. Dice, no, no. Y me dio a elegir, ¿no? Me dio a elegir entre paracaidista y zapador, que es como, bueno, desactivación de explosivos, pero en plan yo a bajo nivel, o sea, no hacía gran cosa, ¿no? Entonces, como las alturas y yo no nos llevamos bien, porque básicamente yo me tiro de un avión y te llegaría desmayado al suelo, o sea, porque no me daría tiempo a abrir el paracaídas, pues dije, pues mira, o sea, me meto a zapadores. Y ahí pues me metí, soldado raso completamente, al ejército español.
Y encima, bueno, pues coincidió que, o sea, bueno, no sé si sabéis, cuando entras al ejército, no sé cómo estar ahora, pero cuando en el año 2008, cuando entrabas en el ejército, en tropa, tenías que hacer 3 meses de instrucción previa y luego ya te ibas a tu unidad, ¿no? Si superabas, digamos, esa etapa, esos 3 meses. Para que os hagáis una idea, entramos 300 tíos, salimos 70 de ahí, o sea, porque sirve sobre todo para filtrar, ¿no? Y bueno, pues fueron 3 meses complicados y encima coincidió que mi padre estaba en ese cuartel, o sea, es que, o sea, lo tuve todo. Total, bueno, yo además, como era un pieza, no, estuve casi los 3 meses arrestado, sencillamente pues porque o sea, la liaba siempre, entonces, bueno, pues... Y en esos momentos, cuando yo veía que la gente los viernes se iba a sus casas y yo tenía que quedarme ahí, por primera vez en mi vida como que eché de menos a mi madre, ¿no? Echaba de menos su comida, echaba de menos sus abrazos, porque me sentía completamente solo, ¿no? Entonces yo me acuerdo de un sitio al que iba yo siempre a meditar, me sentaba en una colina así y veía Madrid de fondo y anocheciendo y era como que pensaba en mi madre y todas las cosas que pues eso, o sea, cómo me había cuidado. Pero sentía como una frustración enorme de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero era algo que no sabía cómo escapar de ello, ¿no? Y todo momento yo lo que quería era buscar la libertad. Para mí la libertad, para que os hagáis una idea, era hacer lo que me diera la gana sin que nadie me dijera nada. Pero eso no es libertad, eso es libertinaje, que es una esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, terminé los 3 meses de instrucción, me introducen en mi unidad y, bueno, pues empiezo a cobrar un sueldo, etcétera. Y dormía, por supuesto, en el cuartel, ¿no? Yo a casa de mis padres iba más bien poco. Eh, Solo iba, pues eso, para que mi madre me diera comida y lavar unas cosas y ya está, ¿no? Pero el caso es que esos 2 años empecé a tocar fondo ya, ¿no? Porque todo ese dinero pues me iba de fiesta. Para que os hagáis una idea, mi fiesta empezaba los lunes por la noche y acababa los domingos por la noche también. O sea, mi día a día en el ejército era, o sea, digamos, trabajar hasta las 3. Desde las 3 mis compañeros y yo, con los que me juntaba, dormíamos una siesta hasta las 9 de la noche o así, y luego salíamos ya de fiesta todos otra vez por Madrid. Pero de todo esto, hubo 2 cosas que Dios, yo creo que, bueno, el Señor y la Virgen María me protegieron mucho. Uno de ellos es que yo al final, como me juntaba, como imaginaréis, pues no eran futuros premios Nobel, resulta que, bueno, pues se movía mucha droga, digamos, yo veía cómo se metían droga, mis compañeros, etcétera. Y en ese momento a mí como que en mi interior me saltaba, o sea, una voz que me decía, esto es una de las líneas que no puedes pasar. Entonces, haz lo que quieras, pero esta línea no la puedes pasar. Y, no sé, me generaba un rechazo tremendo, entonces pasé siempre de las drogas. Y otra de las cosas es que cuando salíamos, algunos de mis compañeros, pues, visitaban un prostíbulo o lo que sea. Y yo, era una cosa también, era otra voz que me saltaba que me decía, esto es otra de las líneas que no puedes pasar, ¿no? Entonces yo me quedaba siempre como dependía del coche de ellos, pues me quedaba siempre en la puerta esperando a que salieran y ya regresaba con ellos al cuartel. Pues se supone que yo estaba ya viviendo esa libertad de la que os hablo, ¿no? Porque nadie en teoría me estaba diciendo ya lo que tenía que hacer, ni cuándo lo tenía que hacer, ni tenía que dar explicaciones a nadie. Pero yo seguía con un vacío terrible, o sea, yo no sabía qué era, o sea, sentía que no tenía nada en mi interior, ¿no? Entonces, un viernes, me acuerdo perfectamente, todos mis compañeros se fueron de fiesta, como normal, y yo dije, mira, yo hoy no salgo. Y me quedé solo en mi habitación. Y de pronto, cuando se hizo la noche, pues no sé por qué, empecé a repasar toda mi vida desde que me había alejado de Dios a los 13 años hasta ese momento que ya tenía 20. Y empecé a llorar porque vi mi vida rota en 1000 pedazos, como que todo lo que había hecho en esos 7 años
giraba en torno a mí, o sea, sentía que no había hecho nada por los demás y que había alejado a todas las personas que me querían, las había alejado de mi vida, y encima que ahora que se supone que estaba viviendo la vida que yo deseaba, era una vida completamente llena de mierda, que era lo que yo veía, ¿no? Y en ese momento, como vi mi vida hecha a mil pedazos, pues me quise suicidar. Agarré una navaja y me quise cortar las venas. Y cuando fui a hacerlo, no sé por qué, dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo, no? Y sonó el teléfono. Sonó el teléfono, era una amiga mía que me llamaba y me dijo, te llamo para que hagas un cursillo de cristiandad. Entonces, o sea, tiré la navaja en ese momento, empecé a llorar, pero también estaba como alegre, no sé, era un cúmulo de sentimientos que yo decía, menuda estupidez acabo de intentar hacer, y menos mal que Dios me ha respondido tan rápido, porque la verdad que fue súper efectivo. Bueno, pues al cabo de un tiempo hice mi cursillo de cristiandad, viví ahí muchísimas cosas, pero hubo un momento en el que el Señor al final me mostró cosa que yo creía que no tenía. Yo creía que, por ejemplo, mis padres biológicos, que yo no tenía ningún problema con ellos, o sea, que ellos siguieran su vida, yo la mía. Pero el Señor me mostró ahí que yo vivía odiándoles, sin ser consciente, ¿no? Pero que deseaba lo peor para ellos. Y en ese momento, pues yo dije, oye, ¿y cómo puedo sanar esto? ¿Cómo yo necesito desprenderme de esto? Porque esto al final me estaba condicionando en mi vida, ¿no? Y bueno, el Señor me sanó en un momento, la verdad, porque entre otras cosas me mostró que a pesar de lo mal, o de lo mal que habían hecho las cosas, o las veces o las cagadas que hayan cometido, hay una cosa por la que sí le debo de dar gracias y por la que les tengo que amar toda mi vida, y es porque me dieron la vida al final, ¿no? O sea, gracias a ellos yo estoy hoy aquí hablando de Dios. O sea, que más tarde investigando, o sea, a cabo de muchos años, me puse en contacto con ellos y me contó mi madre biológica que me tuvieron con 18 años, o sea, era una niña. O sea, imaginaros, ¿no? Y en un país como Rusia en ese momento, la situación que era una situación bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, pues como que yo salí de mi cursillo diciendo, buah, pues voy a salir rollo San Pablo y me como el mundo yo solo, voy a traer almas al Señor y que todos se conviertan, ¿no? Entonces, bueno, pues salí en plan así. ¿Qué pasa? Que no tenía ni formación, no tenía nada, y bueno, pues como era normal, al cabo de un tiempo empecé otra vez a caer y tal, ¿no? Lo que sí hice fue salir del ejército, retomé mi vida, digamos, de estudiante, terminé el bachillerato y me metí en la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. En ese momento, pues conocí a una chica que era atea y bueno, pues en una fiesta de estas empecé a hablar con ella, no sé qué, jiji, jaja. Yo iba en plan, o sea, os digo, rollo San Pablo, digo, bueno, conmigo no puede nada, y llevo a Dios como bandera y todo eso. De pronto, no sé, conversando con esta chica le pregunté, le dije, oye, ¿y tú el tema de Dios cómo lo llevas? Y me dijo, ¿qué Dios? ¿Qué dices? Entonces, bueno, dije, bueno, pues esta chica no conoce a Dios, digo, fijo que yo la convierto, ¿no? Total, 3 semanas después empezamos a salir, empecé a liarla otra vez con ella, yo qué sé, o sea, y al final el problema es que, pues eso, o sea, que Dios cada vez quedaba más atrás, más atrás y más atrás. Porque yo no tenía sencillamente una formación, ni tenía un ambiente que me rodeara, o sea, que me transmitiera, digamos, al Señor. Bueno, tenía a mis padres, tenía algún amigo, pero no, en mi interior no llegaba a decir un sí completo a Dios, ¿no? Entonces, con esta chica estuvimos saliendo 3 años que yo lo único que hacía era ir a misa los domingos porque mis padres me decían que fuera, y dejé de comulgar, dejé de confesarme, e iba como si dijera, encima como si yo fuera el pobre, ¿no? Como diciendo, no comulgo ni me confieso porque,
bueno, pues no soy digno de Dios, ¿no? En ese momento. Es como si, no sé, o sea, era una tentación muy grande. Y al final, pues dejé de llevar mi vida, ¿no? O sea, mi vida de oración y me separé completamente de Dios. Pero al cabo de 3 años, por una conversación con una amiga me di cuenta, o sea, simplemente me hizo una pregunta que es, me dijo, pero tú a esta chica con la que estás, digamos, la ves como la mujer de tu vida. Y esa pregunta pues cambió toda mi perspectiva y de pronto como que caí en la cuenta de lo lejos que estaba otra vez de Dios, ¿no? Porque me había alejado poco a poco y encima como que, no sé, para nada veía a esa chica como la mujer de mi vida, pero ni de lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues le llamé, le dije de quedar, me dijo que no, que para qué quería quedar con ella. Pues digo, bueno, pues quiero hablar contigo, tenemos que hablar. Y me dijo, me vas a dejar, ¿no? Y le dije, bueno, vamos a hablar, quedemos, no sé qué. Y dice, bueno, pues si tienes huevos, déjame por teléfono. Digo, vale, pues sí, te dejo. Y yo, sí, o sea, y me dice, antes de nada, ¿hay otra tal? Y le dije, no, hay otro, ¿no? Y le hablé de Jesús. Le dije, es que... Entonces, la tía se quedó como muy rayada porque no sabía de qué le estaba hablando y digo, es que, digo, la parte que conoces de mí es todo lo superficial, o sea, pero el resto, el 99,9% es de Dios, o sea, y no conoces nada de eso. Y digo, y parte de la culpa ha sido mía porque yo no he predicado con el ejemplo, no me he esforzado en nada por acercarte a Dios, o sea, acercarte a Dios. Sino que he ido cayendo y al final pues esto se ha convertido en un noviazgo que para mí no merece la pena, porque yo no busco eso para mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejamos, me mandó a la mierda, obviamente, me dijo, pues vete con tu Dios, no sé qué, no sé cuántos, pues ahí. Pero fijaros, fue la primera vez en mi vida que yo sentía que hacía algo por Dios y de verdad era como sentir una paz increíble. O sea, sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, o sea, el 100%, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues como las ateas me hacen caer, digo, pues empiezo a salir solo con católicas y me pego a la comunidad, no sé qué, empiezo a tener más amigos católicos, etc. Bueno, pues veía que cada 3, 4, 5 meses todos mis noviazgos iban fracasando y yo caía y cada vez más, ¿no? Entonces al final, un día pues me cabré con Dios y dije, oye, yo te he entregado todo, he tomado estas decisiones por ti, digo, pero no sé por qué, pues la mujer de mi vida no llega, ¿no? Y tal. Y entonces en ese momento Dios me dice, quédate en silencio conmigo durante un buen tiempo, no estés con ninguna chica. Y claro, ¿qué pasó? Que yo ahí tenía muchísimas, o sea, ahí me di cuenta de este vacío que tenía de sentir el amor en mi infancia y entonces constantemente como que lo necesitaba rellenar. Y claro, para mí pensar el no recibir ningún amor, ningún tipo de amor de ninguna chica, pues era como una barbaridad. Y el Señor pues fue pidiéndomelo cada vez más, hasta que decidí pues obviamente darle un tiempo y le dije, te doy este tiempo, pero con la condición de que cuando tú creas conveniente, me presentes a la mujer de mi vida, ¿no? Bueno, pues pasó un año, estuve viviendo un año, que coincidió justamente con la JMJ de Cracovia, que ahora os explico la importancia que tuvo en mi vida esa JMJ, pero fue un año que yo os puedo asegurar que fue el más espectacular que he vivido junto a Dios, porque era todo el tiempo era para Él, ¿no? Entonces empecé a descubrir cosas de mí que yo no sabía, empecé a luchar con muchísimas tentaciones, empecé a darme cuenta de por dónde solía caer y qué tenía que entregar al Señor, ¿no? Y al final todo ese año fue una constante lucha, pero mereció la pena, porque pasado el año, el Señor me presentó a la mujer de mi vida, que se ha ido. Pero, pero antes estaba ahí. Y el caso es, claro, una vez casado, uno va entendiendo el por qué el Señor, pues, me tuvo ese año
como preparándome, ¿no? Porque realmente lo que sucedía, el problema no era el resto, el problema era yo, que yo no estaba preparado para casarme y entregarme a la mujer, ¿no?, de mi vida. Entonces, esto no quiere decir que en nuestro matrimonio pues no tengamos discusiones, no tengamos, oye, pues ella piensa de una manera, yo de otra, pero como que eso es lo de menos, porque hay una cosa que es mucho más grande, que es Dios, ¿no? Y la base es la misma. Y bueno, para terminar, os he comentado antes el tema de la JMJ de Cracovia. A mí lo que me sucedió en esa JMJ es que yo, digamos, el Señor me mostró mi camino profesional. O sea, el Señor me hizo allí una llamada que es: renueva mi iglesia en Internet. Yo de profesión soy desarrollador, diseñador web. Entonces, bueno, pues tengo una pequeña agencia donde realizamos todo proyectos de evangelización online, ¿no? Entonces, yo en ese momento, cuando fui a la JMJ Cracovia, lo que veía es que la iglesia protestante nos sacaba años luz, o sea, de cómo hacían las cosas en Internet, sus páginas web, cómo era digamos, la experiencia del usuario, los diseños que hacían, etcétera. Y dije, joder, ¿y por qué los católicos no podemos hacer esto, no? O sea, ¿por qué si tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas necesarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a construir plataformas. Quizás la más famosa, no sé si alguno la conocéis, es Catopic, que es una plataforma de recursos católicos online, donde pues hay fotografías, vídeos, etcétera. Y cuando pienso en la JMJ de Cracovia, pues le siento un gran cariño, porque ahí el Señor básicamente me dijo que lo dejara todo a nivel profesional para enfocarme profesionalmente a Él, ¿no? Entonces, bueno, vosotros que ahora vais a la JMJ de Lisboa, la verdad que me dais mucha envidia porque me apetecería un montón ir, pero creo que tenéis que ir con el corazón abierto completamente a Dios, ¿no? Dispuestos a que Él os mande a donde quiera mandaros, ¿no? Porque al final es el dueño de vuestra vida. Y yo fui a esa JMJ de Cracovia y me habló así porque realmente fui con un corazón totalmente abierto y a dejarme sorprender por él. Pues os invito a que hagáis lo mismo, porque aunque sean días donde pues estáis con un montón de amigos y lo pasáis súper bien, lo más importante es que está Dios ahí y Dios te ha puesto ahí para decirte algo muy concreto, ¿no? Y simplemente es cuestión de escuchar lo que Él quiera decirte, ¿no? Así que bueno, pues voy a rezar mucho por vosotros para que lo disfrutéis un montón y nada, pues os estaré viendo por las redes sociales, que estoy ya viendo que hay un montón de gente que va y todos los bailes y todo lo que hacen, o sea, dije, joder, qué envidia, macho. Pero bueno, también os pido que recéis por María y por mí, que estamos esperando a nuestra segunda hija, que es Sofía. Así que bueno, pues a vosotros que vais a estar estos días ahí cerca de Dios, pues es un buen momento, ¿no? Y gracias por escucharme y gloria a Dios. ¿Queréis hacer preguntas? Menos el sector de ahí. Sí. ¿Cómo me di cuenta? La verdad, pues nosotros cuando nos conocimos, María y yo, nos caímos mal. Entonces, jamás pensamos que fuéramos a casarnos. Pero es verdad que a medida que íbamos hablando, poco a poco, pues como que yo me iba dando cuenta de toda la belleza que había en su interior y lo increíble que era, ¿no? Pero en mi caso en concreto, lo que sucedió fue un día cuando ya estábamos de novios, porque al final el noviazgo es para discernir, pero en ese noviazgo fue como un día muy concreto que el Señor, no sé, rezando me dijo, ella es la mujer de tu vida. O sea, fue que lo sentí muy fuerte, ¿no?
Y lo más curioso es que ese mismo día, en el santuario de Schoenstatt, ahí en Pozuelo, la Virgen le dijo lo mismo a María. O sea, fue una cosa brutal. Pero vamos, o sea, no ocurrió así ninguna revelación más, pero fue increíble. ¿Sí? Yo quería preguntarte sobre la paternidad, ya que al haber tenido una infancia sin ese referente paterno hasta, bueno, más tarde, un poco cómo la vives o si te ha costado mucho y eso. Muy buena pregunta, porque yo esa pregunta me la hago yo también. La verdad es que yo creo que soy todavía muy inconsciente, ¿no? O sea, porque al final mi hijo tiene 1 año y 4 meses, ¿no? Y yo le quiero muchísimo, intento dar lo mejor de mí. Y obviamente pues hay momentos en los que soy muy egoísta, necesito como mi espacio, parar, etc. Pero no, o sea, no he llegado a sentir eso de como mis padres biológicos no me dieron esto, se lo quiero dar a toda costa. No, o sea, intento llevarlo con la máxima naturalidad posible, ¿no? Oye, pues, y sobre todo lo que sí es importante, que esto sí que intento rezarlo todos los días, es decirme a mí mismo delante del Señor que los hijos que Dios nos da no son míos, son suyos, o sea, son de Dios. Y que yo al final no soy más que un instrumento que Dios pone en la vida de mis hijos para ayudarles a ir a Dios, pero no son mi pertenencia, no me pertenecen a mí, ¿no? Sino que pertenecen a Dios. Pero bueno, eso es. Pues ya está. Pasadlo muy bien y rezo por vosotros. Gracias por todo.